Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, el tiempo de alabanza en la presencia del Señor. Amén. Así que uno tiene que disfrutar el momento. Amén. Disfrutar el momento cuando uno viene acá al culto, concentrarse, ¿cierto?, en lo que estamos haciendo, adorar al Señor, buscar de su presencia, buscar que Dios toque nuestra vida, que Dios nos llene, y ahí Dios se va a ir glorificando. Amén en nosotros. Mis queridos hermanos, el día de hoy nos toca estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo 1, ¿ya? Así que le invito a abrir su Biblia. Lucas, capítulo 1. Es un capítulo bastante extenso, tiene 80 versículos, pero prometo, mis queridos hermanos, de que salimos antes de las 11 de la noche. ¿Amén? No, es una bromita, no. ¿Amén? Pero Lucas, capítulo 1, ¿cierto? Si lo tiene, le vamos a ir dando lectura y vamos a ir exhortando la palabra del Señor. ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Para empezar, ¿cierto?, este evangelio, el evangelio de Lucas, fue escrito, ¿cierto?, por un discípulo del Señor que se llamaba Lucas, ¿ya? Este discípulo es conocido en la Biblia como el médico amado. Ya, Lucas, el médico amado. Lucas, mis queridos hermanos, no era judío, él era un gentil que se convirtió, ¿cierto?, al Señor y trabajó con Pablo en los viajes misioneros. Lucas tiene la particularidad de que él no fue un apóstol, ¿cierto?, pero sí estuvo bajo, por así decirlo, la supervisión del apóstol Pablo, y él escribió este evangelio y también él escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro de la historia de la iglesia primera, ¿ya? Algo interesante de Lucas es que Lucas, ¿cierto?, dice que él escribió este evangelio y también el libro de Hechos, ¿cierto?, después de haber estudiado de forma diligente, ¿ya? Él investigó, se dedicó al estudio, vio bien cómo era la historia y después él se propuso, ¿cierto?, tener un registro ordenado, ¿ya?, de los acontecimientos, ¿cierto?, del evangelio, de esta buena noticia. Hemos visto ya en predicaciones anteriores de que la palabra evangelio significa buena noticia, ¿ya? Y esta buena noticia consiste en ¿qué cosa? En que Dios, ¿cierto?, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que crea en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús como su Señor y su Salvador, pueda tener salvación y vida eterna. En eso consiste esta buena noticia del evangelio. Y Lucas escribió este evangelio, esta buena noticia, y se la escribió, dice la palabra, a una persona llamada Teófilo, ¿ya? El nombre Teófilo, ¿ya?, significa, Teófilo, si ustedes, ¿cierto?, saben un poco de griego, quizá Teo significa Dios, y filo, ¿cierto?, es amado, ¿ya?, o amor, viene de la palabra filiar. Entonces, el nombre Teófilo significa amado por Dios. Teófilo, ¿cierto?, se cree de que era una persona importante, puede que haya sido una persona que haya quizás pertenecido a algún sector económico importante, y Lucas, ¿cierto?, escribe este evangelio con el propósito de que este convertido Teófilo, ¿cierto?, quien quizás podía tener recursos que pudieran aportar a la obra para que el evangelio pudiera seguir siendo expandido, Lucas escribe este evangelio, ¿ya?, para que él lo pudiera leer, lo pudiera entender y lo pudiera utilizar para poder propagar, ¿cierto?, el evangelio del Señor Jesucristo. Lucas escribió, ¿cierto?, este evangelio, como le dije, después de haber investigado con diligencia. Y esto nos enseña un principio, mis queridos hermanos, que nosotros como creyentes debemos usar también nuestra cabeza, nuestro cerebro, la materia gris que tenemos, ¿ya? No es malo estudiar, no es malo investigar, no es malo que uno se proponga, ¿cierto?, con diligencia, conocer la verdad del evangelio. De hecho, eso es algo que todos nosotros deberíamos hacer. Interesarnos por los caminos del Señor a tal profundidad de que quizás esas dudas, preguntas, consultas que ustedes puedan tener, ustedes al investigar, ¿cierto?, en la voluntad del Señor pueden encontrar respuestas, ¿cierto?, a esas interrogantes. Obviamente Lucas, mis queridos hermanos, escribió, después de haber investigado, él se puso a escribir el evangelio, pero esto él lo hizo bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo.
todos los libros que están en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son inspirados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron estos libros no escribieron, ¿cierto?, su propio pensamiento, su propio deseo o lo que ellos creían que era lo correcto, sino que ellos escribieron bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Y como le dije, el propósito era que Teófilo, y ahora también ahora nosotros, conozcamos bien el camino del Señor en el cual nosotros hemos creído. Amén. Ese es el propósito que tiene los evangelios. Lucas se encuentra en una sección que se conoce como los evangelios sinópticos, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas, estos tres evangelios se conocen como evangelios sinópticos, porque la palabra sinopsis o sinóptico significa vista en conjunto. Si usted pone estos tres evangelios, los tres evangelios relatan más o menos los mismos eventos, solamente que algunos añaden algunos detalles y otros detalles, pero en la trama general del evangelio es el mismo mensaje, ¿ya? Algo especial también que nosotros podemos ver en el evangelio de Lucas es que el evangelio de Lucas tiene una particularidad, y es que en Lucas hay un interés especial por las personas necesitadas, por las mujeres también, por los niños y por las personas marginadas. Por ejemplo, cada evangelio, mis queridos hermanos, tiene alguna particularidad. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, ¿cierto?, fue escrito para el pueblo judío, y por eso Mateo muchas veces hace referencia a, como dijo el profeta, o cumpliendo la profecía, o como dijo el Señor, ¿cierto?, por medio de su siervo. ¿Por qué? Porque es escrito el evangelio para los judíos, y ellos, ¿cierto?, estaban, por así decirlo, familiarizados con la profecía bíblica del Mesías. El evangelio de Marcos fue un evangelio escrito, ¿cierto?, para los romanos, y Marcos es un evangelio práctico. Los romanos no les interesaba mucho filosofar, ¿cierto?, sobre cuántos ángeles cabían, ¿cierto?, en un vaso de agua. Ellos eran prácticos, ¿ya? Y el evangelio de Marcos tiene esa particularidad que es muy rápido. Va siempre, es como que Jesús aparece y va corriendo haciendo el ministerio, ¿cierto? Y el evangelio de Lucas tiene esta particularidad, que se enfoca en las personas que pasan necesidad, ¿ya? El evangelio de Juan, por ejemplo, es un evangelio teológico. Y el evangelio de Juan a nosotros nos enseña a ver que Jesús no es simplemente un hombre, no es simplemente un profeta, que Jesús es el Hijo de Dios y que existe desde antes de la eternidad, ¿cierto?, desde antes de la creación de este mundo, que Él siempre estuvo con el Padre y por medio de Él todas las cosas fue hecha, dice Juan 1:1, ¿ya? Veamos ahora los versículos 5 al 25. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. ¿Cómo se llamaban los papás de Juan el Bautista? Este Juan, cierto, que relata la palabra, es Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaban los papás? Elizabeth y Zacarías, ¿ya? Dice la palabra del Señor de que ambos, cierto, eran de familia sacerdotal, de la familia de los descendientes de los levitas, y dice de que ellos eran ancianos y no podían tener hijos, ¿ya? No podían, cierto, tener hijos. Bueno, lamentablemente, cierto, surgen casos, situaciones donde hay personas, cierto, que por más que desean tener hijos, cierto, Dios no se los concede porque no es parte de su voluntad o de su propósito o de su plan. Pero dentro del tiempo de los judíos, cierto, el que una persona estuviera enferma, por ejemplo, fuera ciega, o hubiera tenido un accidente y hubiera quedado con un brazo roto, o una persona fuera coja, o no pudiera tener hijos, dentro del tiempo de los judíos, de la cultura de ellos creían de que era porque Dios los estaba castigando, ¿ya? Por eso cuando, por ejemplo, Jesús ve a un ciego, cierto, de nacimiento, los discípulos le dicen: Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ya? Porque dentro de la cultura de ellos así lo entendían ellos. Pero obviamente nosotros debemos entender que dentro del plan del Señor, Dios a uno le dio la voluntad, cierto, de tener muchos hijos, y a otros Dios no le da, cierto, esa voluntad. Quizás, obviamente, como dice la palabra, Zacarías con Elisa habían orado, ¿cierto? Elizabeth habían orado para que Dios le diera la bendición de tener hijos, pero habían pasado los años y quizás ellos pensaban de que Dios ya se había olvidado de su oración, ¿ya? Quizás ellos dijeron: bueno, ya estamos ancianos, estamos viejitos, ya es imposible. Pero hay algo que nosotros debemos entender, que para Dios la palabra imposible no existe en su diccionario, ¿ya? Para Dios todas las cosas son posibles, y si Dios quiere hacer un milagro, una obra, Él lo va a hacer. Pero debemos entender que todo es parte, cierto, de la voluntad del Señor. Zacarías, dice la palabra, que era sacerdote y le tocó ofrecer el incienso en el templo. Esta era una actividad, mis queridos hermanos, que los sacerdotes en ese tiempo, por ser muchos, solamente podían realizar quizás hasta una vez en la vida. Entonces ese era el momento de Zacarías, ¿ya? Porque en ese tiempo había muchos sacerdotes, ¿cierto? Y todos tenían que tener la oportunidad de ministrar al Señor, y a algunos solamente una vez en la vida les tocaba esta gran oportunidad, este gran honor de ofrecer este incienso, ¿cierto?, en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice de que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos. ¿Y qué significa, mis queridos hermanos, ser justos? Ser justo significa vivir conforme a la justicia de Dios. Es decir, vivir conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. Eso significa ser justo. Cuando una persona es justa, ¿cierto?, es una persona que por así decirlo, se ajusta a lo que Dios nos pide y Dios nos demanda en su palabra. Y dice la palabra de que esto, ¿cierto?, este varón y esta varona eran justos y andaban en los mandamientos del Señor. Cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso, dice que se le apareció un ángel, ¿ya? Y le anunció de que su esposa Elizabeth tendría un hijo. El nombre de este ángel era Gabriel, ¿ya? Y así, cuando nosotros vemos la Biblia, cada ángel tiene una particularidad. Por ejemplo, el ángel Miguel es el ángel que pelea por el pueblo de Israel. Gabriel es el ángel mensajero por excelencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, algunas funciones de los ángeles tienen diferentes funciones, diferentes tareas para servir a Dios, ¿ya? Y acá, por ejemplo, Gabriel es el ángel mensajero por excelencia. Él fue enviado, ¿cierto?, a darle la noticia a Zacarías, fue enviado también a darle la noticia a María, ¿cierto?, en su tiempo. Y el ángel le dio instrucciones sobre cómo debía llamarse el niño y sobre cómo debían, ¿cierto?, criarlo. Y también le dio una promesa de que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre, ¿cierto?, de su madre. Entonces Zacarías, ¿cierto?, cuando oye
tremenda noticia, tiene esta visión, ¿cierto? Ve a este ángel y le da ese mensaje de Zacarías. Él dijo, bueno, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, con mi mujer quizás lo hemos estado intentando tanto tiempo, no ha pasado nada, y él dudó en su corazón de la palabra que le estaba entregando el ángel, dudó de esa promesa. Entonces el ángel le dijo, mira, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a darte esta palabra. Y ahora por cuanto no creíste, quedarás mudo. Zacarías quedó mudo como una señal de, por así decirlo, que confirmaba que lo que el ángel le estaba entregando, ese mensaje, era verdadero y era real y que se iba a cumplir. Juan el Bautista, ¿cierto?, sería un profeta enviado para preparar el camino del Mesías. Él vendría con el mismo espíritu de Elías. No es que Elías se iba a reencarnar, no, sino que vendría en el poder, por así decirlo, en el mismo espíritu o con el mismo ímpetu con el que Elías predicaba, ¿cierto? Y quizá declaraba el pecado de los Baales, ¿cierto? Que los falsos dioses que adoraban en ese tiempo, con ese mismo ímpetu, ese mismo espíritu, iba Juan el Bautista a predicar, profetizar en su tiempo. Y nosotros vemos que cuando Juan el Bautista se cumple el tiempo y él se hace manifiesto, por así decirlo, al pueblo de Israel, su mensaje era un mensaje confrontador, un mensaje directo, un mensaje que no tenía pelo en la lengua. ¿Ya? Él llamaba el pecado, pecado, lo bueno, bueno, lo malo es malo. Y su mensaje era un mensaje totalmente directo. Y a esto se refiere a que el que iba a preparar el camino del Señor iba a venir con el mismo, ¿cierto?, espíritu o el mismo estilo que tenía el profeta Elías. Veamos ahora los versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué salutación significa que saludo? ¿Ya? ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acá el cuestionamiento que hace María, podríamos decir que estaba fundamentado, porque nosotros sabemos de que para que venga una persona a este mundo, tiene que haber un papá, una mamá, ¿ya? Entonces ella dice: ¿cómo yo voy a quedar embarazada si yo todavía estoy de novia, ¿cierto?, con José? No nos hemos casado aún, y esto, ¿cómo va a suceder? ¿Cierto? Ella no es que dudó, pero sí se preguntaba cómo iba a suceder este milagro, ¿ya? Y ahora el ángel, ¿cierto?, le responde. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué importante versículo, ¿cierto? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. La Biblia declara de que José con María, ellos estaban comprometidos en matrimonio, ¿ya? Ellos estaban de noviazgo, ¿cierto?, en su compromiso para casarse. Cuando uno obviamente empieza a salir con alguien, uno no llega y se casa al tiro, ¿cierto? Uno primero, en esos tiempos también, uno se comprometía, pasaba un tiempo, ¿cierto?, en que iban a arreglar la boda. Ellos estaban en ese noviazgo, ya estaban comprometidos para un día contraer las nupcias, ya. Estaban en esa situación cuando el ángel visita a María. En el Evangelio de Lucas nosotros vemos de que el ángel le lleva el mensaje a María, ¿ya? Pero en el Evangelio de Mateo nosotros vemos de que el ángel también le habló a José. Y cuando juntamos estas dos historias, nosotros nos podemos dar cuenta de que José
cuando recibió, ¿cierto? María le dijo, ¿cierto? Esta situación de que estaba embarazada, él como que quiso dejarla secretamente porque no quería dejarla mal y todo el tema, pensando quizás cualquier cosa, ¿cierto? Pero también intervino un ángel y le dijo, mira, recíbela, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que Jesús nació por un milagro del Espíritu Santo. Y esta es una doctrina fundamental del cristianismo. El milagro, ¿cierto?, del nacimiento de Cristo. Cristo no nació por intervención de hombre, ¿ya?, sino que Cristo fue engendrado, ¿cierto?, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin acto carnal de hombre alguno, ¿ya? Esto es un milagro, y es un milagro irrepetible. Ya, por si acaso, no vas a decir, fui para allá para el sur de Chile, ¿cierto? Y quedé embarazada del viento. No sucede. Ya siempre que ahora hay un embarazo, ¿cierto? Hay un hombre, hay una mujer, pero acá fue un milagro. Ya, fue un milagro, una obra del Señor, una obra especial. María, ¿cierto? A pesar de que no entendió cómo podía suceder esto, el ángel le explica, ¿cierto? Ella decidió someterse al plan del Señor, sabiendo, ¿cierto?, quizás que iba a tener que enfrentar la crítica, el ser cuestionada, el quizás que la pusieran a ella en tela de juicio y dijeran, bueno, ¿y cómo quedó embarazada si estaba de novia y pasó algo quizás antes de, ¿cierto? O lo engañó quizás a José. Ella iba a tener que sufrir todas esas consecuencias con tal de ser fiel al Señor. Y también, ¿cierto?, el dolor quizá más grande, a pesar de la crítica, ¿cierto?, sería de que Jesús nació con un propósito, mi hermano, ¿ya? Y el propósito fue para entregar su vida en la cruz. Y yo creo de que para una madre, ¿cierto?, el dolor, ¿cierto?, más grande es ver, ¿cierto?, a su hijo morir. Y ella tuvo que presenciar eso, ya como madre, en la parte natural hablando, porque ellos entendían de que Jesús era una persona especial, ¿ya? Pero ella como madre, ¿cierto?, en su sentimiento humano de madre, ella tuvo que ver eso y lo presenció y estuvo a los pies de la cruz, ¿cierto?, cuando Cristo estaba entregando su vida por nosotros. Y tiene que haber sido un dolor tremendo. Por eso también cuando le dan una palabra de profecía en el templo, le dice, mira, y una misma espada va a traspasar, ¿cierto?, tu corazón, ¿ya? María, mis queridos hermanos, acá hay algo interesante. María es madre de Jesús, ¿ya? Es un error en la teología católica decir de que María es madre de Dios. Es un error, porque Dios es eterno. Dios, ¿cierto?, no tiene principio ni fin. Dios ha existido por siempre. Entonces decir, por ejemplo, que María es madre de Dios es un error en la teología católica, ¿ya? Los católicos dicen, no, María es madre de Dios, ¿cierto? Y eso es un error. María es madre de Jesús, ¿ya? Pero no es madre de Dios. Si nosotros, por ejemplo, vemos, mi hermano, el Evangelio de Juan, ¿cierto?, en el capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Jesús, ¿cierto?, existía antes de la creación, antes de que existiera el hombre, y Él fue el creador de todas las cosas, ¿ya? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, hablando de Jesús, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Aún María fue creada, ¿cierto?, por el Señor. Amén. Así que, mis queridos hermanos, ustedes, para que lo pueda tener eso claro y no caiga en ese error, ya, porque quizás de repente ustedes le pueden decir, bueno, pero Jesús era Dios, ¿cierto? Sí. Entonces María es madre de Dios, ¿cierto? Y usted quizás, pero es que, ¿cómo respondo a esto? No, María es madre de Jesús, pero no madre de Dios, ¿ya? Porque Dios no tiene madre, ¿ya? Él es el Padre de todos nosotros, ¿ya? Y de la creación. En la Biblia no encontramos, ¿cierto?, también ninguna mención especial a María como corredentora, o que debemos orar a ella, o que por haber ella, ¿cierto?, sido la madre de Jesús, hay que venerarla o hay que ofrecerle algo. No, en la Biblia nosotros no encontramos ninguna mención especial ni ningún acto que debemos hacer hacia María. Y algo que me sorprendió, ¿cierto?, no sé, debo corroborarlo bien, es que ahora la Iglesia Católica igual le quitó el título de corredentora. Ya he visto harto que me han salido hartas noticias sobre eso. Debo verificarlo, pero si eso fuera así, quizás sería que se están alineando un poco más a lo que la palabra dice. Porque el único redentor, el único salvador es Jesucristo. Ya dice la Biblia, en ningún otro hay salvación,
sino, ¿cierto?, en Jesucristo, ¿ya? El nacimiento virginal, ¿cierto?, es una doctrina fundamental del cristianismo. Y todo verdadero cristiano debería creer en esto, debe creer en esto para poder ser un verdadero hijo de Dios. Lamentablemente, mi hermano, hay una teología, ¿cierto?, que se conoce como la teología liberal, ¿ya? Hay varias ramas de teología, ¿cierto? Y de entre una de ellas, de los estudiosos alemanes, ¿cierto?, sale eso, se conoce la teología liberal. Y ellos muchas veces van a la Biblia y para explicar un milagro empiezan a tratar de razonar con la Biblia, empiezan a tratar de buscarle un sentido lógico. Y es así como muchas veces desacreditan la Biblia, ¿cierto? Y por ejemplo, ellos tratan de buscar una explicación humana a lo sobrenatural de Dios, pero nosotros sabemos de que Dios, ¿cierto?, es un Dios de milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y también en el presente. Dios obra y se glorifica aún en el día de hoy de una forma sobrenatural. María y José, después de su matrimonio, ¿cierto?, porque nació Jesús por obra del Espíritu Santo, dice la Biblia que José no tocó a María en ese tiempo, ¿cierto?, pero después María con José se casaron, tuvieron una vida familiar normal, y la Biblia de hecho nombra de que María con José tuvieron más hijos e hijas. Si usted revisa los evangelios, lee la palabra, se puede dar cuenta. Ayer mismo estudiábamos, ¿cierto?, con los varones, Marcos capítulo 3, dice de que cuando Cristo estaba ministrando, viene la familia de Jesús a buscarlo, María, ¿cierto?, con su hermano, a buscarlo porque decían está fuera de sí, ¿cierto?, como para tratar de cuidarlo. Y ahí la Biblia hace una diferencia en los discípulos que estaban con Jesús y María con sus hermanos, que era su familia que venía a buscar al Señor, ¿ya? Eso usted también debe tenerlo en claro. Veamos ahora el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Así quedó María con ella. Así se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Amén. 3 meses de visita. Oh, harto tiempo. De repente uno tiene una visita, ¿cierto? Y en ese tiempo las visitas eran largas, porque igual no tenían obviamente la misma tecnología que tenemos nosotros hoy. Pues nosotros queremos ir a ver un pariente de visita, un Uber, el auto, el bus, ¿cierto? Y uno viaja, pero en ese tiempo, como no había estas comodidades, las visitas eran largas para que valiera la pena, ¿cierto? Después del mensaje del ángel, María fue a visitar a su pariente Elizabeth. Estuvo durante 3 meses y al llegar, ¿cierto?, fue sorprendida con una palabra profética de parte de Elizabeth, ¿ya? María llega, la saluda y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y profetizó sobre ella, ¿ya? Y María, después que oye esto, ¿cierto?, dice: oh, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a verme? María eleva un cántico de alabanza. Y este cántico de alabanza se conoce como el Magnificat, ¿ya? El Magnificat. Porque dice: engrandece, oh Dios, mi alma, ¿cierto? Empieza así diciendo. Engrandece, ¿cierto? En latín el Magnificat, ¿ya? Entonces, así se conoce ese cántico de María. Desde el inicio, ¿cierto?, del Evangelio de Lucas, vemos una mención especial a las mujeres en la Biblia. Acá en este primer capítulo ya hemos visto de que Dios ha obrado en Elizabeth, Dios está obrando en María, ¿ya?
Porque las mujeres, mi hermano, son importantes dentro del plan del Señor, ¿ya? Veamos ahora, mi querido hermano, los versículos 57 hasta el final. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron sus vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela con el que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: algo también, una mención especial del Evangelio de Lucas, es que nombra mucho la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando Juan nace, ¿cierto? Querían llamarle con el nombre de su papá, Zacarías. Esto es algo muy particular de repente cuando nace un hijo, ¿cierto? Le ponen el nombre, ¿cierto? Del papá. Ya, por ejemplo, en mi caso, mi papá Jorge. ¿Qué nombre le ponemos al bebé que viene haciendo? No sé, Jorge, no, ya, y salió Jorge, ¿cierto? Y en muchos casos es así también, o algunos lo hacen por tradición, ¿cierto? Por así decirlo, Francisco I, Francisco II, Francisco III, IV, y siempre que nace un niño le ponen el nombre como para seguir, ¿cierto? Con el nombramiento, ¿cierto? De alguien importante en la familia. Entonces los parientes, los amigos, ¿cierto? Querían llamarle con el nombre de su papá, Zacarías. Pero Elizabeth dice: no, ya se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque el ángel había hablado de que el niño se tenía que llamar de esa forma. Le preguntan a Zacarías, ¿cierto? Y Zacarías escribe y dice: Juan es su nombre. En ese minuto se desata su lengua, ocurre el milagro, ¿cierto? Y él empieza a alabar a Dios y a profetizar, ¿cierto? También sobre el niño. Zacarías da una palabra profética sobre su hijo, declarando el plan de Dios para su vida. Y cuán importante, mis queridos hermanos, son las palabras proféticas, ¿ya? Que Dios muchas veces nos dé una palabra, ¿cierto? Y nos oriente en nuestra vida espiritual, ¿ya? Obviamente nosotros la palabra profética más grande y más segura que tenemos es la Escritura. Pero también de repente, ¿cierto? Puede suceder que alguien nos diga: ¿sabes qué? Tuve un sueño contigo, o Dios me entregó esta palabra para poder compartir contigo. Y eso también es importante, ¿cierto? Dentro, ¿cierto? De lo que creemos nosotros los pentecostales. La Biblia dice de que Juan, ¿cierto? Empezó a crecer, se fortaleció en lugares desiertos, preparándose para su ministerio público en Israel. ¿Dónde nos tenemos que preparar nosotros para poder servir al Señor? En los secretos, ¿ya? En el desierto no hay nadie más que Dios. Y nosotros tenemos que preparar nuestra vida espiritual en los secretos, en la intimidad con Dios, ya en oración, en lectura bíblica, en ayuno, en buscar de la presencia del Señor, para que cuando sea el tiempo podamos ministrar en el poder del Espíritu Santo. Jesús llamó, cuando Jesús, ¿cierto? Habla, capítulos más adelante, habla de Juan, dice de que no se ha levantado profeta más grande que Juan el Bautista, ¿ya?
Pero Juan el Bautista, mis queridos hermanos, corresponde a la antigua dispensación, a la dispensación de la ley y de los profetas. Juan, cuando la Biblia dice, el último de los profetas que se ha levantado fue Juan, ¿qué es lo que quiere decir ese texto bíblico? Ese texto bíblico quiere decir de que Juan fue el último profeta en levantarse, en anunciar la venida del Mesías. ¿Ya? Desde los primeros profetas que existieron, ¿cierto? Todos empezaron a anunciar que venía un Mesías, venía el Cristo, venía el Salvador. Y Juan fue el último en proclamar esto. Por eso él fue el último de los profetas en la antigua dispensación. Ahora, en esta nueva dispensación, en el nuevo pacto, en la gracia, el don de profecía, ¿cierto? Sigue vigente, ¿ya? Dios sigue levantando hombres, mujeres, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuesta pillarlo? Eso sí es otra cosa. Pero de que existe el don de profecía, si existe, o que Dios puede hablarnos y darnos una palabra direccional para nuestra vida o para el futuro, eso también nosotros debemos reconocerlo, valorarlo, ¿cierto? Y obviamente también uno, ¿cierto?, debe filtrar, ¿cierto? Porque también uno no debe creer a todas las cosas a golpe y primera, pero cuando es de Dios, se cumple. Y Dios no contradice su palabra. Eso tenemos que tenerlo claro. Leímos el capítulo 1 de Lucas, ¿cierto? ¿En qué parte, mis queridos hermanos, aparece el árbol de Pascua? ¿En qué parte aparece el viejo pascuero? ¿En qué parte aparecen los trineos? ¿O la nieve? Yo no la vi en ninguna parte, ¿cierto? Bueno, este capítulo a nosotros, o los renos, ¿cierto? Este capítulo nos habla del nacimiento de Jesús, ¿cierto? De la obra de Jesús, cómo Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver ciertos capítulos más adelante, su nacimiento. Lo hemos visto en otro evangelio. Y cuán importante, mi hermano, es que nosotros podamos hacer vida cristiana conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Porque muchas veces nosotros tenemos añadiduras en nuestra vida que no nos hace más ni menos cristianos, pero son cosas totalmente innecesarias, mi hermano, ¿ya? Y la gente se pelea, ¿cierto? Aprovechando, paso el aviso, aprovechando de que vamos a entrar a diciembre, época de Navidad. Hermano, ¿por qué ilumina la casa? ¿Por qué armo el árbol y todo el tema? El nacimiento de Cristo no tiene que ver nada que ver con esas cosas. ¿Sabe? El nacimiento de Cristo nos trae a nosotros un regalo, ¿ya? Y el regalo es la vida eterna, la salvación. Es el regalo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Lo demás es solamente propaganda, marketing, comercio, negocio, ¿ya? Para que usted lo pueda tener claro también en su vida. Mis queridos hermanos, una vez un joven recibió de su abuelo un par de semillas. Este joven tomó estas semillas, fue y las plantó, ¿ya? Y cuando él las plantó, esperaba ansioso de que pudiera crecer y brotar estas semillas. Entonces su amigo, la otra gente, los otros sobrinos, ¿cierto? Empezaron a decirle, estás perdiendo el tiempo, estas semillas no van a dar fruto. ¿Cómo tú esperas de que esto, ¿cierto? Florezca? Esto es imposible. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasó el año. Cuando de repente, ¿cierto? Estas semillas empiezan a brotar y de estas semillas se logran formar grandes árboles, ¿ya? Así, mis queridos hermanos, después cuando le fueron a preguntar a este joven, le dijeron, oye, ¿y cómo pasó, cómo sucedió este brote, ¿cierto? El joven dijo, yo solamente sembré las semillas que me dio mi abuelo. Esperé en las palabras que se cumplieran y a su tiempo he podido ver el fruto. Así es el evangelio, mis queridos hermanos. Acá nosotros vemos de que estos personajes recibieron grandes promesas en pequeñas semillas. Vas a tener un hijo. Van a ser el Salvador del mundo. Yo voy a estar con él. Viene a cumplir un propósito. María, Zacarías, Elizabeth recibieron grandes semillas. Y ellos, cierto, no las desecharon, sino que las atesoraron en su vida, en su corazón. Y a su tiempo pudieron ver el cumplimiento de estas promesas. Así también, mi hermano, Dios te puede entregar a ti grandes semillas de promesa que tú debes conservar, creer, sembrar en tu vida para que a su tiempo tú puedas ver, cierto, también el fruto de esta semilla del evangelio en ti. Amén. Así que, mis queridos hermanos, con esa reflexión, cierto, terminamos
la enseñanza de Lucas capítulo 1. Oramos al Señor, amén. Padre, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, porque tú nos recuerdas, Dios mío, una vez más, Señor, de que tú, Señor, no eres igual que los demás hombres, Señor. Amado Dios, tú, Dios mío, eres sobrenatural, Dios mío. Tú, Señor, eres más que un profeta, más que un líder, más que cualquiera de nosotros, Señor. Tú eres Dios hecho hombre, Señor. Amado Dios, creemos, Señor, en este milagro, Dios mío, de tu nacimiento, Señor. Creemos, Dios mío, de que esto te distingue, Señor, y te diferencia de toda otra persona, Señor. Amado Dios, y que esto te hace a ti especial, Señor. Y porque creemos en esto, creemos, Señor, de que tu mensaje es verdad y que solamente en ti tenemos salvación, vida eterna y perdón de pecados, Señor. Amado Dios, te damos gracias por este inicio de estudio, ¿cierto?, del libro de Lucas. Y te pedimos que lo que podamos ir leyendo capítulo a capítulo lo podamos ir entendiendo y que estas semillas las podamos ir guardando para ver el fruto el día de mañana. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo de enseñanza. En tu nombre, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.